emitiremos Horizonte, su programa cristiano, conducido por Abel Campos. Horizonte, en el aire. Saludos amigos, nuevamente en Horizonte. Hoy un tema más que interesante, el cual quisiera que usted esté pendiente de lo que voy a enseñar y compartir hoy. La fe. ¿Quién no necesita fe? Muchas personas se creen con una gran fe. Sin embargo, cuando oran por un paralítico, el paralítico sigue sentado en su silla de ruedas. O cuando piden alguna cosa y se lo pasan toda la vida pidiendo, esperando, un largo camino de espera para encontrar resultados a la oración. Entonces eso no es fe, hay algo que está fallando. La fe es necesaria. La fe es el idioma del reino de Dios para alcanzar la bendición de Dios. En momentos más, aquí en Horizonte, su programa cristiano. Yo les recuerdo que todos los fines de semana a esta hora estamos poquito más de 30 minutos usted y yo en la radio y también en otros medios en los cuales estamos anunciando la palabra de Dios constantemente. Así que vamos a hablar de la fe que mueve montañas, la fe que alcanza el corazón de Dios. Horizonte, un programa para escuchar con el alma y sentir con el corazón. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la fe. Algunas definiciones importantes. Le recuerdo siempre que va a escuchar nuestro programa, que usted tome su libreta, su agenda y agende los pasajes de las escrituras que compartimos, porque es importante que usted luego revise, vuelva a leer las escrituras, porque la palabra de Dios tiene una inspiración profética para nosotros. La palabra de Dios nos habla a nuestro ser interior, a nuestra mente, habla a nuestra vida, siempre está hablando. Entonces es necesario encontrar en la Escritura también todas las cosas que necesitamos para adorar cada vez más al Señor y encontrar respuestas para nuestra vida. La fe, algunas definiciones importantes que voy a compartirles, es la seguridad de tener la materia o sustancia de lo que no se ve. Seguridad, la fe es seguridad de tener esa materia, ese material que no se ve. La fe es el recurso indispensable para moverse en el reino de Dios. La fe es un atributo de Dios el Padre y de sus hijos. Todos tienen una medida de fe. No hay persona que no tenga fe, inclusive los pecadores. Dios les da fe para que alcancen la salvación, primordialmente el primer paso para entrar al reino de Dios y convertirse en un hijo de Dios. Y la fe es gratuita para su iglesia, no cuesta nada. No hay que esforzarse en tener fe. Todos tienen una medida de fe. Bien, y si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 3, aquí tenemos una definición bíblica bien conocida. Es pues la fe la certeza, seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve no es fe. Lo que se toca no es fe. Lo que se puede distinguir con nuestros 5 sentidos físicos no es fe. La fe habla de un futuro muy próximo o un futuro no lejano. O en todo caso, sí, un futuro lejano, cuando ya hay parte de historia de un país, transformación de un país. Eso demanda tiempo. El versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios por su palabra constituyó a través de su propia fe el mundo. De modo que lo que se ve, lo que vemos,
fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, la fe de Dios en sus hijos actúa de la siguiente manera. Primero, de manera instantánea, y segundo, de manera progresiva. Luego vamos a introducirnos en estas dos maneras en las que Dios actúa a través de la fe, instantánea y progresiva. Pero antes vamos a seguir con unas cuantas definiciones para luego entrar en la palabra de Dios. La fe se sostiene en algunas columnas fundamentales para que sea una fe sólida y no abstracta, algo irreal, algo imaginativo, algo que simplemente nunca va a convertirse en algo sólido. Pero para que la fe se convierta en algo sólido, en una respuesta real, para que sea creado lo que creemos, si no es una fe instantánea, necesita determinadas columnas. Hay requisitos de la palabra del Señor para que esa fe llegue a su fin, cumpla su objetivo. La fe necesita ser sostenida por columnas que impiden su derrumbe. Por eso muchas veces las personas no reciben lo que dicen creer porque no tiene columnas, no tienen que sostenerse la fe. Entonces viene el derrumbe. Un ejemplo bíblico muy claro de un hombre que en lugar de criticar tendríamos que admirar. Pedro, el apóstol, a pesar de su gran fe, que tuvo de caminar sobre las aguas cuando Jesús lo llamó, venciendo la gravedad y caminando sobre el líquido, o sea, el agua salada, se hundió debido al miedo, al temor que contradice siempre la fe. Yo creo que no tuvo miedo del mar, tuvo miedo de caminar en lo sobrenatural como Jesús. Yo creo que él tuvo miedo no de las olas, del agua, no del líquido. A él no le importaba porque estaba Jesús. Yo creo que él tuvo miedo de entrar en un ambiente muy sobrenatural y es allí cuando se hundió. Pero a pesar de la caída, Pedro fue el único conocido, yo hasta aquí no conozco a otro, que haya caminado sobre las aguas. De manera que no critiquemos más al apóstol, sino más bien valoremos su fe, porque ha sido el único y bíblicamente fue el único que caminó sobre las aguas. Hay otros ejemplos. Eliseo oró y un hacha flotó, tremendo, venció la gravedad el hacha y flotó sobre el agua. Bien, la fe también puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Si a usted le preguntan, ¿y usted por qué cree esto? Porque yo lo siento, porque yo creo, porque tengo fe en Dios y tengo fe que va a pasar. Pero no, ¿y cuál prueba tiene usted? Y puede que no tenga ninguna. Le van a decir, entonces usted está creyendo en algo irreal. Sí, para usted es irreal, para mí no. Creer es tener algo por cierto, o sea, como seguro, sin conocerlo de manera directa, o sin que esté comprobado o demostrado. Entonces usted le dice a una persona, creo en el milagro para esta persona, y el médico, ¿qué le va a decir? Sí, si usted cree, no está comprobado ni demostrado. Sin embargo, aquí los análisis, las radiografías y todos los estudios que le hemos hecho demuestran que tiene una enfermedad incurable. Entonces, tener fe es creer, tener algo por cierto, sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado, pero tenemos fe. Hay distintos tipos de fe. Tengo aquí, apunté 5. Primero, la fe revelada. Es muy importante la fe revelada. Cuando vemos en la Escritura y en nuestra vida personal cómo Dios nos revela, es una fe que no duda, porque viene una revelación, una visión profunda de Dios y lo damos por hecho. Los que realmente aman a Dios entienden que Dios dijo y lo que Dios dice se cumple. Segundo, la fe de un proceso en marcha es otro tipo de fe.
Por ejemplo, vamos a hablar de personas que recién entran en el reino de Dios y se incorporan a una iglesia. Hay una fe, un proceso en marcha, y ellos se incorporan a esa fe. No les fue revelado anteriormente, sino que como hay un proceso que está marchando, ellos entran en esa marcha. Tercero, la fe de la atmósfera de Dios de una visión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hacemos reuniones de milagros o de rompimientos o reuniones proféticas, la atmósfera de Dios, el ambiente de Dios, la unción que ha caído sobre ese lugar es producto de una visión, es producto de una búsqueda, es producto de que hay algo que se está gestando en este lugar. Entonces es una fe atmosférica donde todo el mundo que se incorpora recibe los milagros, las respuestas sobrenaturales y las cosas creativas que Dios hace a través de su glorioso Espíritu. Cuarto tipo de fe, la fe estancada. De esto hay mucho, hay muchísimo. Fe estancada. ¿Cómo fe estancada? Sí, talentos enterrados, ¿sí? Virtudes que no están siendo desarrolladas, capacidades que no están siendo desarrolladas. Por ejemplo, una persona muy inteligente, un chico muy inteligente o un joven muy inteligente y que tiene malas notas en la facultad. Entonces hay una fe estancada, hay un desaprovechamiento de lo que Dios ha dado, de una virtud, de un talento, de un don. Y fe estancada y por todos lados. Muchas personas piden, Señor, auméntame la fe, pero si no ponemos por obra lo que nos ha dado, lo que nos parece poco, Dios no va a aumentar la bendición sobre una fe estancada. Y el quinto tipo de fe es la fe fingida. De esto también hay mucho. Gente que zapatea, que salta, que grita, que aúlla, que hace tanto, pero interiormente no hay una fe genuina, no hay una entrega a Dios, es solamente un teatro. Esto es fe fingida, un teatro, y es la verdad. Bien, vamos a los dos tipos de fe que he definido, de cómo actúa Dios. Primero, la fe o el actuar de Dios de manera instantánea, la fe que no tarda nada. O sea, es una fe tan bonita, tan especial, porque tarda segundos, son segundos que oramos a Dios y Dios nos contesta inmediatamente. Usted está escuchando Horizonte, su programa cristiano con la conducción de Abel Campos. Le doy un ejemplo. Hace unos días atrás, debido a los fríos en nuestra ciudad, heladas en la cordillera de los Andes, y en nuestra ciudad llega el frío. Tenía una afonía y yo no sabía por qué, o sea, la garganta inflamada. Entonces vino esa fe genuina, esa fe instantánea, y puse mi mano sobre mi garganta y dije una sencilla oración interna. Dije, voy a invocar el poder sobrenatural de Dios y mañana mi garganta está perfecta. Y así fue. No necesité ir al médico, no necesité antibióticos. Son cosas que suceden, que salen muy de adentro. Escuche, por favor, el siguiente concepto. La fe instantánea es una fe sobrenatural que concuerda con el pensamiento y el tiempo de ejecución o la hora, el ahora del actuar de Dios sobre algo o alguien. Es una fe que nace de muy adentro y no demanda guerra espiritual, porque actúa el Espíritu Santo otorgando la necesidad y respondiendo una oración de fe. Así, un paralítico se levanta de su silla de ruedas genuinamente en segundos y termina para siempre con su incapacidad. Se terminó. En cierta oportunidad oré con mucha fe por una persona que está distante de mi hogar. Y después de mucho clamor, un día llegó esa fe instantánea. Y yo oré y dije, se va a levantar un día y nunca más va a tener ese problema.
Y tal cual sucedió. Luego escuché el testimonio personalmente que me dijeron, que me entregaron. Me levanté y ya estaba sana. Y así sucede con la fe. Un ejemplo es cuando Gedeón preparó una ofrenda que el ángel de Dios, escuche bien, una ofrenda, una cosa palpable, algo real, que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que representa a Jesucristo y el poder de Jesucristo cuando se aparecía en la vida del Antiguo Testamento, e hizo desaparecer como señal de agrado ante la ofrenda de Gedeón. Vamos a Jueces capítulo 6, 10 versículos, del 11 al 21. Vino el ángel de Jehová, Jesús, y se sentó debajo de la encina es un árbol que está en Ofra, un lugar, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque venían los madianitas, invadían el país, fue a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, y se llevaban todo, se llevaban el ganado, los frutos, todo, absolutamente todo, los quesos, la leche, todo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a ver, es una aparición gloriosa. Se le apareció Jesús a este varón y le habló. Él, claro, no conocían a Jesús, no distinguían, pero cuando en la Biblia dice el ángel de Jehová, se entiende que es ¿quién? El jefe, Jesús. Entonces Gedeón le respondió, le estoy leyendo la palabra de Dios, algo tremendamente maravilloso. Y si usted piensa que hoy los ángeles no actúan ni se aparecen, está equivocado. Actúan, se aparecen y los vemos en visión espiritual de Dios. Y responde Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Yo estoy escondiendo aquí comida porque van a venir a invadirnos y a llevarse todo. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, ¿sí? O sea, aquí vemos la palabra del Señor, el ángel Jesús, el ángel de Jehová, pero está hablando como que le miró el Padre y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo acaso? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Fíjense aquí las dudas, ¿no? O sea, mirar con los ojos nuestras posibilidades y no las posibilidades infinitas del reino de Dios, los recursos infinitos de Dios. He aquí que mi familia es pobre. Primero puso una excusa: somos pobres en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre, ni siquiera soy el primogénito, no tengo voz ni voto. Yo lo único que puedo hacer es obedecer aún a mis hermanos. ¿Cuánto más a mi padre? ¿Qué le voy a decir? ¿Que me mandaste, Dios? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, como a uno solo. Y le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, si yo te agrado, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, le pido una señal. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. O sea, fíjense qué maravilloso lo que va a pasar. Y le respondió el ángel: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, un chivito, y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel árbol, de aquella encina. Entonces, fíjense aquí el milagro, algo instantáneo, algo que salió de adentro de Gedeón: yo te doy una ofrenda y esto me va a confirmar de que tú estás conmigo y me estás hablando. El ángel de Jehová, de Dios, le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta roca, sobre esta peña, y vierte el caldo, o sea, todo el caldo, arriba de la carne y los panes. Y así lo hizo Gedeón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, un bastón, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y esto es una cosa real. Y subió fuego de la roca, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció
de la vista de Gedeón. Aquí hay un ejemplo claro de una fe instantánea, algo que le surgió de adentro, no tuvo que guerrear, no estuvo en guerra espiritual, no tuvo que interceder ni echar fuera demonios, porque el ambiente total del poder de Dios y la presencia del ángel de Jehová estaba allí. Y así sucede con la fe instantánea, sale de adentro, usted no necesita inventar nada, es un acuerdo tan bonito con el Señor que nos da respuesta inmediata. Y allí descansamos. Segundo, la fe progresiva. Es aquella que es sostenida por esas columnas que yo hablaba, o pilares que la palabra de Dios nos enseña para alcanzar victoria, ganar guerras, conquistar territorios espirituales, recibir sanidad, conseguir economía del reino, rescatar un hijo de las adicciones, recuperar el marido que se marchó, etcétera, echar demonios, atar a los príncipes de los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Estas columnas yo enseño 4 principios. A, la confesión de la palabra de Dios y suprimir de nuestro vocabulario el idioma negativo y ofensivo. Ofensivo a las personas y ofensivo a Dios. Toda palabra de duda es ofensivo a Dios, porque ofende la fe de Dios, ofende el corazón de Dios. Toda palabra que duda de lo que Dios quiere hacer o va a hacer es ofensivo y ofensivo a Dios. Entonces, mantener la confesión de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros labios, pero también en nuestro vocabulario cotidiano, donde no repetimos versículos de la Biblia, sino que hablamos en fe. B, la columna número 2, o B, mantener mentalidad de Dios. Una mente de Dios no niega, no elabora negativas, no elabora problemas, no elabora como la mentalidad infernal que siempre está elaborando lo malo, lo negativo, lo contrario a Dios. La mentalidad de Dios siempre piensa que todo se resuelve, que siempre hay puertas abiertas, que siempre va a suceder el milagro, que siempre va a ocurrir. Estamos con una mentalidad totalmente de Dios. Es imposible que se infiltren cosas que son contrarias a la fe. Columna C, o tercera columna, afirmar nuestros sueños, visiones o propósitos de Dios para nosotros. Aquí hablamos de visiones, de propósitos, de proyectos que Dios ha entregado en nuestras manos. Esto no debe morir nunca. Tenemos que aprender a soñar, porque soñar es soltar lo profético sobre nuestras vidas. Soñar es soñar para permitir que Dios también crea o cree cosas para lo que estamos destinados a trabajar o por lo que estamos pidiendo. Y de la cuarta columna, el alimento de la fe pura, mediante la práctica de la palabra de Dios, escuchada, leída o vista a través de videos, predicaciones, enseñanzas, alabanzas, y sobre todo la adoración. Estas son columnas principales que permiten que la fe progresiva, ¿sí?, conquiste territorios, gane guerras, consiga lo que está pidiendo. Esto demanda tiempo, hay cosas que demandan tiempo, hay un proceso en nuestra fe, hay un proceso en la sanidad progresiva. No fue el milagro instantáneo, no ocurrió de manera, digamos, momentánea, enseguida, o milagrosa, como si fuera un rayo que llegó y llegó la respuesta. Es una fe progresiva que nos, inclusive en el proceso, nos purifica, nos prueba, somos probados, tenemos que esperar hasta que alcanzamos la victoria. Dios siempre va a escuchar ese tipo de fe. Esdras capítulo 8 es un ejemplo claro de la fe progresiva. Esdras, ocurrieron cosas tremendas en el tiempo de este hombre de Dios. Dice, iba con muchos bienes, ¿no? Para reconstruir la situación espiritual de Israel, reconstruir el templo y sobre todo volver a jubilar, a adorar a Dios. Era muy importante porque Esdras finalmente le habló a toda la nación de Israel. Entonces, claro, tenían muchos kilómetros que recorrer en el camino, delincuentes, ladrones, ejércitos, piratas del camino, etc. Entonces dice que tuvieron un pensamiento y dijeron, necesitamos guardia, necesitamos quien nos cuide en el camino.
Esdras capítulo 8 dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava, ¿sí? Al lado de un río. Publicaron ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, puso delante de Dios en un ayuno y a todos los que estaban con Él para solicitar camino derecho para ellos, para sus hijos y para todos sus bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O sea, le predicó al rey y ahora, claro, le dijo que tenemos un Dios poderoso que nos cuida y nos protege. Ahora no vamos a pedirle una guardia armada para que nos proteja. Ayunamos pues, versículo 23, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Finalmente llegaron con todos los bienes, llegaron al destino que tenían propuesto. O sea, llegaron a la tierra de Israel para restaurar, y Esdras cumplió su cometido, el propósito por el cual se había preparado toda una vida, inquiriendo y buscando en la palabra de Dios a un cautivo en un reino extranjero, muy lejos de su tierra, y finalmente terminó hablándole y enseñándole la palabra de Dios a toda una nación. No fue poco. Esa fe fue progresiva, porque tenía un propósito que le demandó décadas, pero finalmente Esdras vio maravillas tremendas. Entonces aquí vemos algo muy común: emprender un viaje, comenzar una empresa nueva, un ministerio nuevo, comenzar a hacer una tarea que no hemos hecho, pero que está en nuestro corazón, decirle que sí a Dios, para activar nuestros talentos y nuestras responsabilidades y no tener nada enterrado, porque eso es peligroso para la venida del Señor. Pero de pronto viene el inconveniente, viene la advertencia: bueno, ¿y qué pasa? Aquí nos pueden robar, nos pueden atacar, nos pueden matar, y nosotros llevamos bienes de Dios, riquezas de reino para invertir en el reino. Entonces ayunaron y buscaron en Dios el refugio, y Dios fue propicio. Una fe progresiva. ¿Por qué? Porque en medio aún de las posibles dificultades, la fe es reafirmada con el ayuno, con el clamor, con la búsqueda, la intensidad de buscar a Dios para lograr el objetivo. Y no era poco, restaurar la situación espiritual, la adoración a Dios de toda una nación, no era poco. Hasta aquí no he escuchado a ningún evangelista, ningún profeta, nadie que haya reunido a todo el país y que todo el país haya escuchado la palabra de Dios que viene a través de los labios de un hombre como fue Esdras. Le predicó a toda una nación. Impresionante, tremendo milagro ocurrido. Hasta aquí yo no conozco a ningún ministerio que haya reunido a toda la nación para que toda la nación, millones de personas, lo estén escuchando a él. No a él, la palabra de Dios. Pero no ha habido otro. Otro Esdras no hemos tenido en el mundo. Sí lo hemos tenido en parte y lo seguiremos teniendo, por supuesto que sí. ¿No es cierto? Pero el tremendo milagro que ocurrió, y publicaron ayuno, y a través de esa fe progresiva, entonces Esdras encontró la respuesta. Yo quiero preguntarte hoy, amigo, ¿cómo está tu fe? ¿Qué has decidido hacer con tu fe? La fe que un día fue grande, que comprobaste, viste los milagros creativos de Dios en tu cuerpo, en tu casa, en tu familia, en los demás. ¿Cómo está hoy tu fe? ¿Está estancada? ¿Fue una fe fingida? ¿O está caminando esa fe? ¿La fe instantánea o la fe progresiva? Cualquiera de los dos te da la respuesta hoy si invocas al Señor eterno, al Dios eterno, para ser fiel a la fe que te dio. Porque Dios nos dio una medida de fe, y de esa fe indudablemente que tendremos que rendir cuentas ante el Padre. La fe no es algo irreal que nos dio, como si, vamos a decir, que nos dé un automóvil, ¿no? Un coche, un auto. No, la fe es algo que nos dio, es espiritual,
algo que muchas veces no podemos demostrar hasta que las cosas se hacen realidad. Pero Dios te dio fe y de esa fe tienes que rendir cuentas. Si tu fe está estancada, yo invoco el poder de Jesucristo hoy para que tu fe se levante, para que actives tu fe, para que no pidas más fe, simplemente que pongas por obra lo que tienes en tu mano. Lo que hoy tienes en tu mano, eso tienes que comenzar a activar para que la fe luego sea el motor que produce todas las cosas que están destinadas a tu vida, para que hagas obras que hagas en tu vida, para que no llegues con las manos vacías al reino de Dios. Este fue nuestro programa de hoy. Amigo, que Dios le bendiga, que su fe robusta no solo lo fortalezca y lo bendiga a usted y su familia, sino que su fe sea robusta para que usted también bendiga a otros predicándole el Evangelio, orando por los enfermos, declarando la derrota de las tinieblas, expulsando potestades del mal y bendiciendo a las personas y a la localidad, la ciudad y el país donde usted vive. Abel Campos se despide hasta el próximo Horizonte. Que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Abel Campos presentando el programa Horizonte. Los esperamos en sintonía nuevamente para compartir el programa de la gente.